Che, pensemos un toque. ¿Para qué educamos? ¿Es para liberar la mente, para abrir nuevos mundos, o en realidad es para adaptar, para controlar, para que todo siga más o menos igual? Esa es la gran pregunta, ¿no? La paradoja que está en el corazón de la educación. Y hoy, más que nunca, nos toca elegir de qué lado estamos. Y bueno, todo empieza con una pregunta que es clave, te diría que hasta un poco brutal. ¿Qué vemos cuando miramos a nuestros pibes, a nuestras pibas? ¿Vemos una persona llena de potencial, un sujeto con todos sus derechos? ¿O lo que vemos es un problema, un riesgo, un menor al que hay que enderezar? Ojo, porque la respuesta que demos a esto define absolutamente todo lo que sigue. Bien, para meternos de lleno en esta tensión, arranquemos por algo que parece simple pero es fundamental: las palabras. Las palabras que usamos no son para nada inocentes, y vamos a ver cómo la forma en que nombramos a la infancia puede construir dos mundos, dos destinos totalmente distintos. A ver, lo primero que tenemos que entender es que la idea de infancia que manejamos es en realidad un invento bastante moderno, bien occidental. Por siglos los pibes eran como invisibles. Recién allá por el siglo XVIII pasaron a ser el centro de la familia, el futuro de la nación. Después, ¿qué pasó? Vino el higienismo, la escuela para todos, y se los empezó a tratar de forma distinta, se los separó. Ya en el siglo XX los pusimos en un pedestal, los idealizamos, pero al mismo tiempo les sacamos autonomía, los sobreprotegimos, y hoy, bueno, hoy la cosa está repolarizada, ¿no? Tenés por un lado al pibe hiperconectado, el de la tablet, que parece que no necesita a nadie, y por el otro al pibe de la calle, al que parece que le faltan todos. Y acá está la fractura, la división clave. Por un lado podemos hablar de niño, de niña. Y cuando decís eso estás viendo a un sujeto de derechos, una persona con un potencial enorme, alguien a quien le debemos cuidado, a quien le tenemos que pasar nuestra cultura. Pero después aparece esa otra palabra, menor. Escuchen cómo suena, es otra cosa. El menor no es una persona, es un objeto que hay que intervenir. Se lo define por lo que no tiene, por el peligro que supuestamente es. Es el pibe de la villa, el pibe que está bajo la lupa, siempre sospechoso. Esa palabra menor te crea una categoría aparte, un gueto. Claro, y esta tensión, esta doble forma de mirar a los pibes, terminó explotando justo en el lugar que, en teoría, era para todos por igual: la escuela. Pensemos un segundo en la escuela tradicional, la de antes: silencio, obediencia, el maestro allá adelante en la tarima y los pibes sentaditos, callados, como si fueran vasijas vacías que hay que llenar de información. Un modelo perfecto para enseñar a no cuestionar nada, a aceptar las cosas como son. Pero por suerte, a fines del siglo XIX, algo empezó a moverse, a hacer ruido. Y ese ruido fue nada más y nada menos que el movimiento de la escuela nueva. Fue una revolución total en la pedagogía. La idea era dar vuelta a la tortilla, poner al pibe en el centro, como protagonista, como alguien activo que construye su propio aprendizaje. Se empezó a valorar la experiencia, el meter mano, el labudo manual, el juego. Se buscaba mezclar el trabajo de cada uno con el trabajo en equipo y cambiar la autoridad del «porque lo digo yo» por la libertad de pensar por uno mismo. John Dewey, que fue uno de los capos de este movimiento, la tenía clarísima. Lo que dice acá es que el rol del docente cambia por completo. Ya no es el que impone, sino el que guía. Es el que arma el ambiente, el que elige las experiencias que van a hacer pensar al pibe, que lo van a desafiar, y lo acompaña para que construya su propio saber desde ahí. Es literalmente un cambio de cabeza total. Y bueno, si estamos hablando de revoluciones en la educación, es imposible, pero imposible, no traer a la mesa a Paulo Freire, un tipo que nos vino a sacudir y a decirnos algo que es central. Educar nunca, pero nunca, es un acto neutral. Siempre, siempre es una decisión política. Miren esta frase de Freire, es buenísima y va directo al hueso. ¿Por qué tía no? A ver, llamar tía a la maestra puede sonar tierno, qué sé yo, pero en el fondo le saca todo el peso profesional, la convierte en una especie de familiar sustituto y oculta lo más importante, la dimensión política de su laburo. Para Freire, ser docente es bancarse una identidad política y defenderla con uñas y dientes. Freire le dio con un caño a lo que él llamó la educación bancaria.
La metáfora es genial, ¿se dan cuenta? El alumno es como una cuenta de banco vacía, una alcancía, y el maestro va y le deposita el conocimiento. Es un acto de domesticación pura y dura, donde te enseñan a memorizar, a repetir como un loro, pero jamás a preguntarte por qué el mundo es como es. Entonces, ¿qué propone Freire en contra de esto? Simple, oponerle a esa pedagogía de las respuestas ya hechas una pedagogía de la pregunta. Se trata de una educación que no busque darte respuestas a preguntas que nunca te hiciste, sino todo lo contrario, que te despierte la curiosidad, las ganas de hacerle preguntas al mundo, de entender por qué funciona como funciona y sobre todo de querer cambiarlo. Y con todo esto llegamos a hoy, porque ojo, esa vieja educación bancaria tiene un heredero, uno mucho más canchero, más sutil y te diría que hasta más peligroso, el discurso neoliberal, que se coló por todos lados en la educación. Para cachar esta nueva trampa, hay que ponerle la lupa a una palabra que hoy se usa para todo: intervención. Pensemos un toque de dónde viene. Viene de la medicina, de la cirugía, de sacar algo que está mal. Y también viene del mundo militar, de intervenir para imponer control. Usar esa palabra en educación es tremendo, porque anula por completo la idea de un vínculo, de un encuentro entre dos personas. Convierte el acto de educar en una especie de operación técnica que se le aplica a un objeto. Miren cómo funciona la cosa. Es como una degradación en pasos. Primero, el profesional deja de ser un educador y pasa a ser un operador o un técnico. Segundo, la acción educativa ya no es un encuentro, sino una intervención, la aplicación de un protocolo. Tercero, el pibe deja de ser una persona para ser el objeto de ese plan. Y cuarto, el objetivo final ya no es formar un ciudadano que piense, sino entrenar a un futuro empleado para que le sirva al mercado. Y acá está el resultado final de todo esto. Con esta lógica, la persona, ¡puf!, desaparece. Nos terminamos convirtiendo en capital humano. ¿Se dan cuenta? Un recurso, como el petróleo o la soja. O peor todavía, en un sujeto de rendimiento que se vive autoexplotando, convencido de que es libre, siempre corriendo atrás de la próxima competencia para ver si así es un poquito más empleable. Es agotador. Pero bueno, no todo está perdido. Frente a este panorama medio desolador, hay otra forma de pensar y de hacer las cosas. La pedagogía social nos trae una alternativa con mucha fuerza, que nace justamente ahí donde los derechos no se cumplen, y nos propone una idea radicalmente distinta. Acompañar. No intervenir. Acompañar. A mí esta metáfora me vuela la cabeza. Pensar al educador como un pasador. ¿Vieron? Como esa persona que te ayuda a cruzar una frontera peligrosa. No es alguien que te dice, tenés que llegar acá, o del otro lado hay tal cosa. No, es alguien que acompaña, sin querer atrapar, que está ahí, al lado del otro, sin imponerle nada, sin querer cambiarlo. Es simplemente bancarse el riesgo del viaje juntos, un viaje abierto a lo que pinte, para que el otro pueda armar su propio recorrido. Entonces, la diferencia fundamental es esta. Por un lado, el discurso neoliberal te tira, che, si no conseguís laburo, es culpa tuya. Adaptate, competí, sé el mejor. Te carga con toda la responsabilidad. En cambio, una mirada realmente pedagógica ve a la persona como protagonista de su propia película, como alguien que tiene voz, que tiene deseos, que tiene dignidad. Le da herramientas para que piense y elija por sí mismo. Y lo más importante, le garantiza el derecho a construir su camino y también a pifiarla, a equivocarse, sin que lo castiguen o lo juzguen por eso. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad nos queda picando a todos. En un mundo que nos quiere ver como recursos, como números en una planilla, ¿cómo carajo hacemos para educar y para educarnos de una forma que nos permita seguir siendo personas? ¿Cómo hacemos para que la educación sea un lugar de resistencia, de aguante, un espacio donde podamos sostener una ética del cuidado, donde todavía se pueda construir algo propio y acompañar a otros a que se construyan como personas, con toda su complejidad, con sus miedos, sus sueños? La pregunta queda abierta. El desafío es enorme.